Bueno, bienvenidas. Y fíjense que tengo que decir bienvenidas porque a pesar que este espacio estaba mixto y que me reclaman siempre que no hay espacios para los hombres, pues las mujeres estamos aquí y estamos con una cantidad de preguntas que son el punto de partida para los caminos. Realmente creo que a veces es más importante estar poblados de preguntas que de respuestas. Nos han enseñado mucho a querer estar encima de las respuestas, cuando son las preguntas las que nos abren los caminos. Y muy especialmente en el mundo de la literatura, los caminos pues se nos abren a partir de esas preguntas que nos hacemos y que nos permiten tener la posibilidad de iniciar relatos. Quiero agradecerles mucho a todas y cada una de ustedes. Quienes llegan por primera vez a los espacios de Casa Habitada, mil gracias. Quienes son caseritas y hemos estado en los procesos de habitación para escribir, mil gracias por estar aquí, habitándonos, por habitarse también, por habitar el mundo también con la posibilidad de nuevos relatos para la vida. Escribir desde el deseo era una idea que tenía hace mucho tiempo, especialmente porque en el proceso de habitación para escribir, cuando vemos escribir desde el cuerpo, cuando vemos este módulo, la creatividad se dispara. Y porque desde hace un buen tiempo tengo la idea que, por un lado, esa motivación intelectual de la escritura no es tan total, sino que la escritura es un ejercicio que viene desde el cuerpo, que viene desde la herida, que viene desde la cicatriz, que viene desde las posibilidades orgánicas. Es decir, que lo que se escribe no es un acto de acá, no es un sombrero, sino es un acto completo, es un acto íntegro de la existencia. Entonces, escribir desde el deseo también me parece interesante porque es de alguna manera buscar la conexión con el gozo del cuerpo y con el gozo de la escritura. Dos territorios que nos han sido vetados desde hace mucho. Entonces, eso quería que como con esas dos ideas comenzó a gestarse este espacio del cual me complace muchísimo y del cual quisiera que nos reconociéramos antes de comenzar, saber quiénes vamos a compartir estas 5 semanas, estos 5 martes y este proceso en el cual vamos a tener este espacio compartido sincrónico cada martes. 6:30 está planteado, más tarde definimos si les queda si les queda más fácil hacia las 7 de la noche, porque me han dicho, oye, estamos saliendo del trabajo, apenas estamos cuadrando, entonces, si llegamos a un consenso, no tengo problema en comenzarlo a las 7 y terminar un poquito más tarde, o ahí vemos cómo nos cuadramos. Entonces vamos a tener este espacio sincrónico, que es nuestro espacio de encuentro, en el cual vamos a tener lo que yo llamo la cuenta larga de la poética y la erótica, la cuenta larga del relato y la erótica, el epistolar también vamos a ver en esta cuenta larga. Y cuenta larga lo digo porque a veces llevamos una idea, ¿no? Y es que la historia de nosotras comienza en el nacimiento y termina en nuestra muerte. Y yo creo que tenemos que cada vez ser más conscientes de que pertenecemos realmente como humanidad a una cuenta larga y que tanto que habita en nosotras, tanto que determina nuestra vida, pues no comenzó, en el caso mío, el 16 de febrero del 72, ojo con las cuentas, ya me están haciendo la cuenta de cuánto voy a cumplir el próximo febrero, y no terminará el día que me muera, ¿sí? En el caso de ustedes también. Y vamos a ver cómo la relación con el deseo, con la erótica y con nuestro cuerpo está determinada por ideas que han viajado a través del tiempo y a través de las culturas también. Entonces vamos a tener este espacio que es un espacio expositivo
Vamos a tener semanalmente invitada a una autora central. Este primer encuentro será de poética, el segundo va a ser de diario amoroso y vamos a tener a nada menos y nada más que a la señora Ana Isnil. Vamos a tener un tercer encuentro con el relato poético, con el relato erótico, perdón, con Gioconda Belli. Y vamos a tener un cuarto encuentro también con el cuento, con dos grandes que han ganado, Mayra Montero y Almudena Grandes, que han ganado además ese premio fantástico que era la sonrisa vertical. Y vamos a tener un quinto encuentro en el cual vamos a hacer sororidad literaria y vamos a compartir lo que hemos producido a lo largo del taller, bien sea como proyecto personal de cada una de ustedes de escritura o las escrituras en caliente que vamos a tener en cada uno de los encuentros. Porque pues si vamos a escribir desde el deseo, vamos a escribir también, vamos a tener escrituras calientes, ¿no? Ni más faltaba, tendríamos que hacer honor. Entonces, estos proyectos de escritura les voy a pedir que me los envíen. Ya les pongo mi correo y para quienes no lo tengan todavía, mi número personal. A veces me demoro en contestar porque a veces estoy en asesorías, estoy en cosas. Vera@astrolabio.com.co es mi correo personal. Entonces, los proyectos que ustedes tengan, les voy a pedir que me los envíen a este correo para tener, digamos, la posibilidad de tener comentarios acerca del proyecto de escritura, y mi teléfono es 321-850-3006 para quienes no lo tengan, de Colombia, porque creo que vamos a tener dos participantes que no son de acá, entonces es 57-321-850-3006. Entonces, así podemos nosotras estar como en contacto. Bueno, entonces sabemos que tenemos una parte expositiva, una autora central, escritura en caliente. Y esa va a ser, digamos, la dinámica de este tiempo. Entonces, ahora sí, nos conocemos y les voy a proponer algo para poder conocernos, que además de sus nombres y lo que nos quieran contar, dos o tres datos que crean importantes, que piensen en un seudónimo. Si fueran escritoras victorianas, ¿no? De la época victoriana, ¿tendrían algún seudónimo? ¿Tendrían algún nombre artístico? ¿Cuál sería? Muy bien. ¿Quién quiere comenzar a contarnos? O si no, me toca democracia, yo no sé, yo llamo a lista. Soy maestra de la vieja escuela. Muy bien, Vanessa. Bueno, comencemos. Vamos a romper el, el silencio. Mi nombre es Vanessa Bedoya, soy abogada, tengo 32 años. ¿Por qué llego a este taller? Bueno, una recomendación de una amiga, me habló de Casa Habitada antes de que empezara la pandemia. Quería ir presencialmente cuando ya todo se cerró y yo como que, ay, Dios mío, bueno, no se dieron las cosas. Este taller en particular me como que conectó dos necesidades o curiosidad. La primera es con respecto a la escritura. Siempre o desde hace un tiempo estaba muy interesada en un taller de escritura creativa porque pues mi trabajo es con contratos, con documentos legales y puede ser un tanto aburridor, o sea, puedo redactar y puedo escribir, pero desde un lenguaje muy técnico, a veces un poco estéril, rebuscado. Eh, He leído mucho, me encanta la literatura, me encantan las artes.
Y lo que Vera decía como la intersección del gozo de la escritura, del gozo del cuerpo, en este momento de mi vida tengo muchas preguntas sobre el cuerpo y sobre el deseo por muchas razones. La primera yo creo que tiene una raíz como feminista y conecto también con episodios de mi vida, como qué pasa con el cuerpo, por qué ha estado como tan a merced de la mirada de los otros, la mirada masculina, por qué no puede ser mío, por qué no lo puedo habitar con esa tranquilidad, como tú dices. Y por eso hace un mes empecé a bailar flamenco y eso me ha conectado con esa idea, con esa sensación del cuerpo que es mío. O sea, bailo sola, el ritmo es mío, nadie me guía. Entonces hay una pregunta muy grande sobre el cuerpo, sobre a quién le pertenece, porque a veces no lo siento mío. Y sobre el deseo también creo que tengo una relación desde el deseo erótico como extraña un poco, en el sentido de creo que me castigo más de lo que gozo a veces. Entonces, tengo esa pregunta de, bueno, ¿por qué el deseo? ¿Por qué la gente lucha tanto por eso? ¿Por qué lo defiende? ¿Por qué? Y pues tantas preguntas sobre la pareja. Y yo creo que la pandemia ha puesto una granada ahí también de, bueno, cómo nos queremos relacionar en pareja, también un tema personal con mi pareja, como, bueno, ¿por qué tanto por el deseo y la liberación sexual y física? Entonces, todo eso como que me está en mi cabeza rodando y quiero como, no ni siquiera darle un orden, pero explorar eso del deseo y del cuerpo a través de otras vías, como la escritura o el arte, y ver qué puedo también encontrar, redescubrir en ese sentido. Entonces, Vanessa, ¿y tu estoy... seudónimo cómo firmarías como escritora victoriana? Ah, sí, me gusta el Yo soy nombre. escritora victoriana, pero todavía el seudónimo está, ¿no? Y además es un derecho que tenemos también. Mi seudónimo, bueno, no sé, lo estoy pensando, pero me gusta el nombre Bianca. Bianca, muy bien. Gracias, Vanessa. Gracias, gracias y bienvenida. ¿Quién quiere seguir? Gracias. ¿Puedo seguir yo? Tengo 5 minuticos Claro, antes de desconectarme otra vez. Estoy en la calle porque los martes acompaño a mi hija a una clase hasta las 7. Entonces tengo justo los momentitos para presentarme, mucho gusto. Mi nombre es Marcela Delgado. Yo estuve en el taller pasado de, ¿cómo se llamaba, Vera? De Habitando el Cuerpo. El cuerpo. Eso. Y me encantó la experiencia, entonces pues repetí este taller otra vez, pues que me imagino que es nuevo pero pues la misma dinámica y todo, entonces delicioso. Yo soy psicóloga, pero trabajo en mercado digital. Sin embargo, este taller, pues el pasado, y espero que este todavía me reconecte con mi inquietud que he tenido, yo creo que toda mi vida, de escribir o de explorar en la sexualidad y en el erotismo, etcétera. Entonces, hace 10 años empecé como con algo y lo dejé. Y ahorita esos talleres creo que me están ayudando otra vez como a conectarme con esa motivación, no sé cómo se llama. ¿Vale? Entonces, muchas gracias de nuevo por el espacio. Fuera. Marcela, ¿y tu seudónimo victoriano? Ay, no sé. ¿Cómo es un seudónimo victoriano? Si fueras a firmar con otro nombre, ¿te imaginas cuál? No, la verdad no. Tarea entonces. Dale, listo. Un abrazo, ya Vale. tenemos entonces después. Listo. Un abrazo. Chao. ¿Quién sigue? Chao, chao. Bueno,
Entonces sigo yo. Mi nombre es Gina Lorena Domínguez. Yo soy licenciada en literatura, soy docente. Y pues a veces como que eso me ha hecho también como acercarme a los libros desde un punto a veces como muy mecánico en ocasiones, como más y aún desde la formación en la universidad, ¿no? Como más desde la crítica que el del disfrute, que es pues el más agradable, digo yo. Siempre he tenido, lo que estaba contando ahora también, pues siempre he tenido la costumbre de escribir, pero para el privado, ¿sí? Cuando era, pues, casi desde niña tenía como un diario, luego lo abandoné porque vivía estresada porque alguien me fuera a leer lo que yo escribía. Y básicamente esa ha sido como digamos, como la rutina que he tenido de casi nunca dejo que nadie lea lo que escribo. Además soy muy crítica, o sea, no, como que para mí nunca está terminado, nunca es suficientemente bueno, la verdad me doy muy duro en muchas cosas. Entonces, este para mí es un reto, un poco la invitación que me hizo también María, y bueno, decidí aceptarla. Hace rato estaba en eso, intenté meterme al taller anterior, pero que lo aplazaron, el escribir desde la resiliencia, escribir para la resiliencia o algo así era que se llamaba. Y bueno, estoy en esas. Hace rato estoy que quiero empezar, que quiero darme la oportunidad, y aquí estoy tratando de liberarme de muchos temores. O sea, no lo voy a negar, me da mucho temor porque, como le decía Vera, yo siento que en la escritura es como dejar un poquito el alma de uno y sentir de pronto, no sé, que otros me van a ver con el mismo ojo crítico que yo tengo, me da estrés emocional, pero bueno, aquí vamos. ¿Y tu seudónimo? Pues estaba pensando, de hecho por eso no fui capaz de empezar, porque me dejaste en plot con esa pregunta. Pero así pensando, yo siempre he tenido como una atracción muy grande por la luna, por el agua, y me gustaría de pronto como Selene, me parece chévere, pues como el significado. ¿Ya? Selene. 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 Bueno, gracias. ¿Quién sigue? Gracias, gracias, Gina, y bienvenida también. Ya llegó Jenny, se nos sumó Jimena también, bienvenidas. Bueno, vamos, 2 o 3 datos, nada complicado, y algún nombre que se les venga como un ejercicio, porque si ya nos dicen seudónimo, después, no sé, tal vez lo tengan que cambiar para quedar en el anonimato, porque la gracia del seudónimo, ¿no? El anonimato, pero por ahora conectémonos con la imaginación. ¿Cómo podrían llamarse? A ver, yo participo. Vamos, Maye. Bueno, yo soy Maye, ya ese es mi seudónimo. Porque de hecho yo les quité hace muchos años, quité los apellidos de manera consciente. Entonces, si fuera la época victoriana, entonces sería Lady Maye. A mí no me quitan el título nobiliario, por favor. Yo, para las que no me conocen, soy comunicadora social, hice parte de Habitación 1, Habitación 2, y participo en el club de lectura. Y pues sí, la verdad me gusta bastante. Me gusta mucho leer. Yo me considero más que todo lectora, porque yo leo libros como tales desde los 9 años. Intenté empezar a los 8, pues mi papá me dijo, no, espérese un ratico más. Entonces empecé a los 9. Y siempre los libros han sido como mi acompañante.
Y cuando empecé el taller, por ejemplo, de habitación, era porque yo venía a escribir, pero yo escribo desde la parte técnica, como dijo alguien antes, más desde el cerebro, ¿no? Esos textos que inician con verbos y son por general, y antes está el título de objetivos, ese es el tipo de textos que yo escribía, ¿no es cierto? Entonces quería pues relacionarme un poquito distinto con la escritura porque había encontrado con un ejercicio anterior que era un gran ejercicio de reflexión personal. Entonces, así fue que me empecé a involucrar con la escritura. Hasta ahí. Gracias, Maye. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Rodríguez. Soy psicóloga, mamá, hermana, mujer, cuñada, esposa. Y me he dado cuenta que hay una escritora dentro de mí fervorosísima. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta este ejercicio de estar aquí juntos en este espacio tan amoroso. De verdad siento que es vivir, es ese lugar íntimo para vivir y ser y consentirse y atreverse también. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en habitación para escribir 1 o 2, ahora estoy en la 3. Y ahí hemos hecho coqueteos con eso de la escritura erótica, que en la vida me imaginé escribir y no, me parecía absolutamente fascinante. Entonces apenas llegó la invitación, yo, mejor dicho, estaba ahí dichosa, ¿sí? Haciendo el ejercicio justamente del cuerpo y del deseo de, ¡oh, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Entonces, bueno, me siento de verdad privilegiada, muy contenta. Muchísimas gracias, Vera, por tu disposición. Y creo que en la época victoriana me llamaría Alma Levasi. Muy bien, bueno, aquí nos vamos conectando con esa, y después van a ver por qué escritora victoriana. Esto lo veremos pronto, ¿por qué? Muy bien, ¿quién más? Gracias, María Isabel, y siempre bienvenidísima. Carol, creo que estaba ahí levantando manito. Sí, la costumbre de la escuela, de que tenemos que encontrar un modo de pedir la palabra. Bueno, realmente estar en este taller es como producto de la magia de la vida. Ayer tuvimos reunión de círculo de producción literaria. Yo decía, ay, me quedé con las ganas del taller. Y esta mañana estaba yo dando clase y me llega un mensaje así, ¡pin! Un ofrecimiento maravilloso. Entonces, por la generosidad de una amiga, estoy hoy aquí en este taller. Y digo que también tiene que ver con la magia de la vida porque yo empezaba a sentirme como, ay, estoy cansada de la rutina, no encuentro como esa hoguera creativa, se está apagando el fuego, necesito hacer algo diferente. Y justo acababa de decirme eso a mí misma, después de que venía a conversar con mi jefe y me habían dado gallina, cuando pum, veo el mensaje. Entonces yo digo, uy, definitivamente es la vida diciéndome, bueno, aquí va lo que estás pidiendo. Escribir tampoco era para mí algo como, digamos, llamativo, pero aprendí a descubrirlo leyendo y posteriormente escribiendo. Una vez hice un diplomado de literatura infantil y teníamos que hacer una cosa que se llamaba la banda lectora. Entonces yo lo escribí y seleccionaron el texto y una profesora también de literatura muy, muy, muy viejita me dijo, mija, ahora que se acabe este diplomado, usted dedíquese a escribir. A escribir es que tiene que ir. Entonces desde allí yo dije, ¿será que yo sirvo para eso? Y después me estaba separando, entonces mi marido me dijo, pues escriba una novela. Y desde entonces estoy escribiendo muchos cuentos. Todavía no ha llegado a la novela, pero intento escribir muchos cuentos. Para las que tienen miedo,
de empezar a escribir porque tenemos como la barrera de que tiene que salir perfecto, yo creo que este es el lugar como indicado para sentir esa confianza. Yo creo que eso es algo que yo he podido aprender en todo este tiempo que he estado con Vera. Siempre está la confianza de poder decir lo que tengas que decir. No importa qué sea. Aquí se vale ser irreverente. Sí, aquí entre todas nos criamos, como es nuestra palabra favorita en Casa Habitada. Entonces, y yo creo que mi seudónimo sería Eugene. 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 Gracias, Caro. Gracias. Bien. Además, gracias por todo el camino juntas. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Adriana y después Jenny. Vamos. Buenas noches a todas. No sé si me escuchan bien, tengo mala señal, pero bueno, buenas noches, les saludo a todas. Yo soy psicóloga, soy mamá también, creo que habían dado unos títulos por allá, creo que yo también los cumplo, también he sido hija, he sido pareja. Ahorita mi necesidad de estar acá es más o menos, creo que alguien lo decía, siempre he sido una lectora. Creo que siempre tengo que tener un texto al lado mío, ya sea por la noche, en el baño. Es como mi fuente como de sentirme como conectada. Y mi necesidad en este momento de estar acá es porque tengo una historia en mi mente, me tiene muy conectada y siento que necesito hacer como una ruptura de estar tan conectada y creo que este es el mejor lugar para poder hacerlo. He estado en 1, 2, 3, 4 talleres en Casa Habitada y creo que siempre tienen como esa magia de poderle a uno generar cosas y de ahí, que ahí pues como sale rienda suelta a todo lo que uno tiene. Entonces muchas gracias, me encanta estar con todos ustedes, creo que pues a muchos les he visto, entonces chévere nuevamente, gracias y ya. ¿Y tu seudónimo, Adriana? Yo sería Amada Delicia, yo creo. Amada. Delicia. Muy bien. Amada. Muy bien, gracias, Adriana. Gracias. Jenny. Bueno, muy buenas noches para todas. Les ofrezco disculpas porque debido a un compromiso que tenía antes, se me corrió la hora, pero ya para las próximas clases voy a llegar muy temprano. Bueno, pensando en el seudónimo, la palabra que se me vino de inmediato a la cabeza fue azalea. Y la azalea es una flor como el azafrán que crece en la aridez. Y creo que sobre todo cuando las mujeres escribimos, aún en este momento de la historia, lo hacemos desde pues de esas historias que no son a veces tan bonitas, sino de momentos en los que, de historias en las que no hemos sido dueñas de nuestros cuerpos, en las que se nos ha negado el placer, en las que se nos han negado muchas cosas. Y pues creo que por eso elegiría ese seudónimo. Como tal, yo estudié trabajo social. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el área de responsabilidad social en la industria petrolera. Una experiencia maravillosa, dura, pero maravillosa. Y luego de esta experiencia quise como encontrarme y me sentía muy desubicada. Y encontré que cuando yo era niña, muy niña, lo que más deseaba en la vida era aprender a leer y a escribir. Y yo le lloraba a mi mamá pidiéndole que yo ya quería ir al colegio y que yo ya quería aprender a escribir. Y yo sabía que tenía que cumplir 5 años para eso, entonces todos los días lloraba porque quería tener ya 5 años para lograr leer y escribir. Y toda la vida he escrito, era la más ávida para escribir en el periódico escolar, hasta que en algún momento una de mis profesoras se burló de mi escrito.
Luego escribí cartas de amor y me di cuenta que toda la familia de mi novio las leía y entonces me sentí demasiado expuesta. Y ya luego desde el espacio terapéutico empecé a escribir mucho por asociación libre, pero entonces eran escritos que luego quemaba, que luego rompía. Entonces, en este momento de la vida se dio la gran oportunidad de la pandemia y gracias a la pandemia y a una amiga que me referenció a Vera y a Casa Habitada, empecé a asistir al club de lectura. Luego tuve la fortuna de tomar el curso de escribir para la resiliencia y luego empecé con Habitación para Escribir 1, 2 y ahorita estamos en la 3. Ha sido una experiencia realmente maravillosa y pues dentro de mi proceso de vida creo que algo que encontré es que debía aprender a dar voz y siento que tengo esa voz cuando escribo. Sé que todavía me falta mucho, pero es algo que de verdad me hace sentir enamorada. Entonces, pues muy feliz de estar aquí con ustedes y con muchas ganas de escribir y de leernos. Gracias, Jenny, gracias. Y qué bello seudónimo, qué bello. Bueno, nos queda Adelaide, nos queda Jimena. Bueno, buenas noches a todas. Yo soy Adelaida. ¿Qué les cuento? ¿Yo qué hago? Escribir. Escribir. Yo creo que este bichito me picó y yo, pues la verdad, no hago nada más sino escribir. Ahorita terminé mi maestría en literatura y vivo por eso prácticamente. Yo creo que mis días, un día que no escribo para mí es una tortura muy grande. Y escribo con miedo, todavía mucho miedo, pero pues digamos que esto me consume, me llena. Y pues tuve la oportunidad de estar ahí en Casa Habitada, allá en ese gran lugar. Y feliz siempre de compartir estos espacios. En particular, me interesa mucho la poesía corporal. Las preguntas sobre el deseo cada vez investigo más y cada vez creo que respondo menos, solo tengo más y más preguntas. Y cuando vi este taller fue increíble, no me la creía que pudiera estar como, yo siempre que veo a Vera pienso en Cali además, entonces me transporto allá y poder compartir, que yo creo que es lo más lindo. A veces uno escribiendo se queda mucho en su cuerpo y el cuerpo es, para mí es algo que no tiene límites y que está en el cuerpo con el otro, y qué bonito este espacio para poder tejernos todas en la palabra y en el cuerpo. Entonces, muy emocionada. Mi seudónimo, en estos días apareció un nuevo personaje por aquí habitándome, se llama Julia, entonces creo que me iría con eso. Además tenemos que celebrar tu publicación. Yo creo que ese es uno de los pendientes que tenemos, Adelaida, celebrar tu publicación y leerte por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy bien. Jimena, ¿estás por aquí o estás en tránsito? Sí. ¿Estás no, aquí? no, no. ¿Estás aquí? Hola, Jimena. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, como Vera lo dijo, mi nombre es Jimena, vivo en Popayán, conozco Casa Habitada desde hace aproximadamente año y medio. Estuve en el taller ABC con Gabriela, me ha parecido genial, feliz de hacer parte de este grupo tan maravilloso, porque me da como me da amplitud en esos campos con respecto a lo que estudio, que soy tengo la profesión administradora de empresas. En este momento estoy estudiando historia en la Universidad del Cauca. Entonces eso me ha llevado como para relacionar este campo de taller erótico. Y pues sí me interesa mucho
cómo llevarlo a mi carrera. ¿Qué más? Bueno, el seudónimo, no sé, Cleo. Cleo, poderoso, Cleo. Sí, de Cleopatra, me encanta. Otro que me encanta es de Lili. Genial. Bueno. Muchas gracias y bienvenidas. Bueno, bienvenidas. Yo creo que es una fortuna estar juntas y además una fortuna estar juntas alrededor de un tema que no se habla, ¿no? De un tema que está soterrado, de un tema que todavía representa tabú y de un tema del cual vamos a ir explorando poco a poco por qué. ¿Por qué? Uno de los puntos de partida del taller es el cuerpo como territorio de deseo. El cuerpo femenino ha sido expropiado. Hemos tenido una expropiación de nuestro cuerpo y también, digamos, desde lo filosófico y desde lo médico, desde muchos puntos, hemos tenido una escisión, hemos tenido una ruptura entre cuerpo y espíritu y alma y mantenemos fragmentados absolutamente, impidiéndonos ver la maravillosa unidad que somos. Entonces, el cuerpo ha pasado a ser históricamente, y especialmente el cuerpo femenino, pues nos ha sido enajenado. Y nos ha sido enajenados a partir de la sentencia que pariremos con dolor. Parece que el dolor es el vínculo que nos hace entender que tenemos cuerpo. De hecho, además del parirás con dolor, el otro vínculo es el placer, que también ha sido una gran enajenación, ¿cierto? Entonces, estos dos que nos han sido robados, cuerpo y placer, pues se vinculan en la literatura erótica de una manera poderosa, que nos hace entender que este primer territorio que tenemos nosotras, que se llama cuerpo, pues es un territorio inicialmente de placer, que tiene una vocación genuina de placer. Tanto que tenemos un órgano con 8.000 terminaciones nerviosas que nos lo recuerda permanentemente y que está ahí para decirnos cuerpo femenino, territorio de placer. Es decir, toda la evolución biológica no se puede equivocar y simplemente ese territorio que nos ha sido negado aún nombrar, como es el clítoris, la vagina, nuestra vulva, ese territorio indominado, pues es un territorio que nos lleva a una conexión permanente, a una conexión genuina con este territorio que además es un territorio que no termina en nosotras, como la historia también. Hay un cuerpo individual y hay un cuerpo colectivo, un cuerpo extendido, como mujeres, y también de vínculo último con el planeta, ¿no? Ese territorio extendido, ese territorio profundo del cual necesitamos ser soberanas. Como ese primer territorio que tenemos nosotras, pues es un territorio que tenemos que quitárselo muchas veces a la legislación, muchas veces a la religiosidad y poder entender profundamente cuáles son los hilos que han enredado la maraña hasta el punto de creer que este cuerpo que somos no nos pertenece, que este placer que somos no somos nosotras, no nos pertenecemos o está tan reglado, está tan determinado que parece que el cuerpo y el placer estuviesen afuera y no en nosotras mismas. El erotismo, como señala esta frase Anaïs Nin, pues es una de las bases del conocimiento de nosotras. Si no estamos conectadas con nuestro erotismo, si no reconocemos los puntos fundamentales que nos vinculan al erotismo,
pues difícilmente podemos pelear por este primer territorio, y no solamente pelear, sino gozarlo, gozar profundamente de este territorio desde nuestro punto de vista soberano, escribir sobre él. También me parece indispensable que nos reconozcamos como territorio de deseo, porque este territorio de deseo pues nos pone a rezar los gozosos, porque de todos los misterios nos han puesto a rezar los dolorosos, cuando los gozosos están ahí, ¿no? De la mano de nuestro cuerpo, de la mano de nuestro espíritu, que es una unidad. ¿Cómo habitarnos nosotras mismas? ¿Cómo habitar esa casa que somos? ¿Cómo habitarnos piel adentro? Y cómo saber que nuestro territorio no termina en nuestra piel. Creo que la literatura en este entendimiento es indispensable y puede llegar a darnos luces para poder comprender esa dimensión profunda del erotismo, tanto como sexualidad o tanto como utopía personal. El erotismo no es solamente la sexualidad, sino que nos pone a gravitar en lo que es la utopía personal, que es lo que nos pone, que es lo que hace que salgamos de la cama cada mañana, que es lo que nos impulsa, que es lo que nos da lumbre, que es lo que nos permite ser, ¿no? Entonces, ese erotismo como un factor fundamental de conocimiento propio, yo creo que es de los factores que tenemos que ganar, y también como un factor de conocimiento de nosotras mismas, pero también con la posibilidad de generar comunidades de mujeres, comunidades humanas, hablando y conectándonos de nuevo con un tema que nos ha sido arrebatado. Además, porque el deseo es absolutamente un factor de creación. Mire, hay algo que a mí me gusta contar una y otra vez, y es que el vientre es a corazón como la vagina es a garganta. No es casualidad que nos haya sido enajenados, muy especialmente desde nuestro cuerpo, nuestra vagina y nuestro sexo y nuestra palabra. Una y otra están absolutamente tejidas, relacionadas. Y en la medida que una y otra se abre, se descubre, se despeja. Se despeja. No es casualidad que en la creación esté vinculado de muchas maneras pues nuestro vientre, nuestro útero, nuestro sexo. Ahí está. Entonces, el deseo es un impulso creativo, es un factor creativo para vincularnos no solamente en la escritura, sino en el proyecto vital de cada una de nosotras. Para entender por qué nos ha sido enajenado, a mí me gustaría que comenzáramos en este proceso lo que yo llamo la cuenta larga. Es decir, de dónde vienen esas ideas y cómo ha sido y si siempre ha sido así. Y tal vez tengamos que comenzar por una cultura extraña que parece traída, no sé, de otros tiempos, será, de otros tiempos que parecen muy lejanos. Yo creo que hay que llevar la cuenta larga de la humanidad para saber en qué estamos nosotras, dónde estamos paradas y por qué justo estas ideas acerca de nuestro cuerpo, de dónde vienen. Y me gustaría comenzar con esta cuenta larga en Sumeria, hace 4.100 años, 3.800 años, para ubicarnos en un punto más o menos en el 2100 y entre el 2100 y el 1800 antes de Cristo. Y es que la poesía erótica escrita por mujeres tiene un esplendoroso antecedente en Sumeria. Y no es una casualidad, porque fueron los sumerios, un pueblo de origen que además fue desconocido, que se ubicó en el sur de la antigua Mesopotamia hacia la mitad del siglo IV del milenio antes de Cristo.
ellos fueron quienes inventaron la escritura, quienes fundaron por primera vez ciudades-estadio, quienes crearon un sistema avanzado de leyes, quienes hicieron, digamos, unos templos fantásticos que hoy son unas ruinas, pero que en aquel momento constituyó la primera gran civilización, ¿cierto? Y es muy especial porque de ellos son los primeros poemas de amor que se nos conservan. Además, Sumeria, de ser una extraña civilización, nos trae una sociedad en que las mujeres tenían aún un altar entre los dioses. Una civilización en que la virginidad no tenía el más mínimo valor y el sexo era considerado bueno y era practicado además por mandato de los dioses y muy especialmente de Inanna, que era Ishtar, ¿no? Además porque esta diosa, entre otras cosas, decía que el sexo era muy bueno, que era muy necesario, entre otras cosas, porque permitía engendrar. Es decir, engendrar no era ni remotamente el centro del sexo. Permitía, entre otras cosas, engendrar. Y pues justamente la fiesta de Inanna se celebraba con sexo y además sexo público. El matrimonio en Sumeria, digamos que tiene algunos referentes similares al matrimonio judeocristiano y era fundamentalmente un contrato, ¿sí? Que se celebraba por intermedio de un sacerdote o sacerdotisa como testigo, pero contrario al matrimonio judeocristiano, que es el que nosotras tenemos de referencia en este momento, pues antes del matrimonio la pareja convivía y convivía muy especialmente para el conocimiento y el reconocimiento sexual, ¿no? Y si había afinidad, pues se casaban y si no, se rompía el acuerdo matrimonial y no había ningún tipo de problema. El mandato de Inanna acerca de el sexo es bueno, pues digamos que también tenía una base de sobrevivencia social. Y es que en aquel entonces 7 de cada 10 nacidos fallecían, y fallecían por fiebres que venían de las condiciones que eran los pantanos, que en ese momento esa zona que conocemos como Irak y que hoy vemos desierta, pues hace 4.000 años eran pantanos. Los hijos eran considerados una unidad de producción y entonces lo que era la poligamia y la poliandria pues fueron uso y costumbre permanentes. Y había algo particular y es que si aún la esposa se embarazaba, el hombre se embarazaba de un amante, para el marido era hasta bien llegar y quedarse con el hijo del otro, entonces no había ningún tipo de reproche. Y tampoco había reproche para las madres solteras, ¿no? Eran vistas con absoluta normalidad. De hecho, Sargón, que fue el mayor gobernante de Sumeria, además que fue el que dio la unidad entre Acadia y Sumeria, o sea, era el hombre más poderoso del mundo, pues fue hijo de una madre soltera y se sentía absolutamente orgulloso de esto. La homosexualidad también era vista con normalidad. No existía como un tabú respecto a esto, pero sí existía un tabú respecto al incesto, que era condenado como un acto absolutamente detestable y era condenado a muerte, a multa primero y después a muerte. Todo el aspecto religioso tenía un factor sexual muy grande, ¿no? De hecho, las sacerdotisas del culto a Inanna eran consideradas prostitutas sagradas que tenían sexo como una función social y religiosa y a veces lo hacían por conmiseración. Dentro de las sacerdotisas comenzó a existir una clase especial que eran las Naditu. Cuando comenzaron a acrecentarse los tabúes y las prohibiciones sexuales, en la medida que toda la sociedad babilónica se hizo patriarcal y la figura de la herencia se fortaleció. Es decir,
cuando comenzó a aparecer la propiedad privada, la herencia, y las sociedades empezaron a ser más patriarcales, comenzaron a aparecer pues los tabúes alrededor del sexo. Entonces, no es de extrañarnos que en medio de una sociedad tan singular, pues apareciera y tengamos referencia de uno de los poemas eróticos, o tal vez el poema erótico más antiguo que se tenga referencia. Y no solamente el más antiguo que se tenga referencia, sino un poema erótico escrito desde la voz de una mujer. Y vamos a verlo a continuación. Un poema que es el poema más antiguo. Aquí está. Novio de mi corazón, amado mío, tu encanto es dulce, dulce como la miel. Querido de mi corazón, amado mío, tu encanto es dulce, dulce como la miel. Tú me has cautivado, libremente iré hacia ti. Novio mío, quiero escapar contigo a la cama. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Querido mío, quiero escapar contigo a la cama. Novio mío, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. En la alcoba empapada de miel, gocemos de tu dulce encanto. Querido mío, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. Novio mío, si me quieres, habla con mi madre y a ti me entregaré. Habla con mi padre y me entregará a ti como regalo. Darte placer. Yo sé cómo darte placer. Novio mío, duerme en mi casa hasta el alba. Alegrar el corazón. Yo sé cómo alegrar tu corazón. Querido mío, duerme en mi casa hasta el alba. Si me amas, amado mío, hazme cosas deliciosas. Mi Señor, mi Dios, mi Señor y mi Dios protector, mi Susim, que alegra el corazón de Nil. Ojalá me hicieras cosas deliciosas, tu sitio dulce como la miel. Ojalá pusieras tu mano en él. Pon tu mano sobre él como la tapa de una copa. Extiende tu mano sobre él como la tapa de una copa. Estamos frente al eco de las palabras de hace más de 4.000 años. Una mujer hace 4.000 años se dio la licencia de escribir este poema, que fue escrito además en tablilla de barro, en escritura, imagínense, ¿qué refleja esto? ¿Y qué se sabe de este primer poema? Uno, que fue un poema ceremonial, un poema ritual, en el cual el rey desposaba a Inanna a través de una de sus sacerdotisas. Y esta sacerdotisa escribía para el rey este escrito en nombre de la diosa Inanna, escrito 1 en voz de mujer, 2 en primera persona, y diciendo cosas que aún hoy, después de 4.000 años, se ven increíblemente sugestivas, ¿no? Este es el primer escrito, o el escrito más antiguo del que se tenga noticia dentro de la poética erótica. Hay varias cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el verso que me dice, tú me has cautivado, libremente iré hasta ti.
es decir, hay un consentimiento pleno del acto de encuentro amoroso y erótico. ¿Sí? Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Tu encanto es dulce, dulce como la miel. Además, la miel siendo un referente de toda la sensualidad, de todo lo bueno y de todo lo perenne. Porque no olvidemos cuánto dura en el tiempo también la miel, ¿no? Y para ellos era dificultoso también tener esto, es decir, era excelso, excelso. Novio mío, te haré cosas deliciosas. Y ese te haré cosas deliciosas es un preámbulo a la imaginación de lo que pueden ser cosas deliciosas. Y es absolutamente activo de parte de esa voz que está narrando. No es hazme cosas deliciosas. Ella parte, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. En la alcoba empapada de miel, gocemos de tu dulce encanto, querido mío, te haré cosas deliciosas. Dulce tesoro mío, miel te llevaré. ¿Me salté alguno? No, acabo. Bien, darte placer. Yo sé cómo darte placer. Novio mío, duerme en mi casa hasta el alba. Y este verso obedece a que los novios dormían, iban a la casa de la mujer a dormir. Ya cuando salían de la casa era porque ya había un matrimonio. Entonces, este es un verso que obedece al sexo prematrimonial. Es decir, este no es un encuentro entre una pareja casada, sino es un encuentro antes del matrimonio, porque si estuviesen ya para el matrimonio, es la mujer quien se dirige a la casa del hombre. Alegrar el corazón, yo sé cómo alegrar tu corazón. Es decir, hay un valor al arte amatorio, a la sabiduría amatoria, ¿no? Y ya creo que podemos ir haciendo un paralelo de los tiempos, de qué ha pasado. Muy bien. Y aquí miren, tu sitio dulce como la miel. Ojalá pusieras tu mano sobre él. Pon tu mano sobre él como la tapa de una copa. Extiende tu mano sobre él como la tapa de una copa. Y este es el más antiguo que se conoce. Lo que estamos viendo es un grabado también de Sumeria. Cómo la sexualidad estaba abiertamente manifiesta en todas las manifestaciones, en todas las expresiones artísticas. Y este que vamos a ver a continuación es otro poema, de esos poemas que nos vinculan con lo atávico y con esas mujeres que además me parece muy singular que sea en voz femenina que se conserve este tipo de escrituras. Mi amado se reunió conmigo, se prendó de mí, se alegró solo por mí. Mi amado me llevó a su casa y me recostó en un lecho que goteaba miel. Mi dulce tesoro tumbándose junto a mi corazón, una y otra vez, haciendo lengua una y otra vez. Mi amado de hermosos ojos lo hizo 50 veces. Desvalida quedé ante él, temblando por abajo, muda quedé ante él, con mi hermano poniéndome mis manos en sus caderas, con mi dulce tesoro, allí pasé el día junto a él. ¿Qué sociedad? Qué maravillosa sociedad le permite abiertamente y guardar además en los templos este tipo de manifestación literaria. Acá, al contrario del otro, vemos que es el momento del casamiento en que él la saca de la casa y la lleva a su lecho. Pero este buen amante
este buen amante se alegra por ella, es decir, se ocupa de dar placer a ella. Y pues acá hace una alusión abierta al placer oral de él hacia ella. Además, nada menos y nada más que 50 veces, hágame el favor. O sea, es que eso no es cualquier cosa. Pues 50 veces, ¿no? Y ella queda desvalida, temblando por abajo en una clara alusión a un orgasmo, muda quedé ante, que de alguna manera nos recuerda a Valery Tasso que 4000 años después nos dice que el orgasmo es el gran comedor de palabras, ¿no? Que el orgasmo no admite sino el gemido. Y esta mujer que escribió esto, esta mujer sumeria, dice, muda quedé ante él, con mi hermano, y lo que pasa es que esta palabra hermano para ellos era, entre más cercano el amante, también era hermano. Tenía una condición de hermano, entre más cercano era el amante. Poniendo mis manos en sus caderas, ¿no? Con mi dulce tesoro, allí pasé el día junto a él. Estas son las mujeres sumerias, esas mujeres que nos acercan a pensar que no siempre el cuerpo era expropiado, no siempre el placer estuvo negado en su manifestación más abierta. Y después, en la poética, podríamos dar un salto en esta cuenta larga a las mujeres griegas, en los que empieza a cambiar la historia, y empieza a cambiar la historia muy especialmente porque el sexo se practicaba, por ejemplo, en Grecia, se practicaba de una manera libre. En el sexo en Grecia no caía la vergüenza, era un acto natural, un acto inofensivo, era además un acto especialmente para la salud y muy especialmente amparado por los dioses, especialmente por Dionisio, pues en cuyas celebraciones las orgías eran indispensables para la fiesta. Dentro de la mitología griega empezó a darse la importancia de la pureza y de la virginidad. Es de los primeros antecedentes en que la virginidad femenina se tiene como pureza. Y tenemos a dos diosas, que eran Hera y Afrodita, que mantenían su pureza bañándose. Hera a ver si recuerdo, eran unos baños que se hacían anuales en unos afluentes puros. Sé que Afrodita era bañada en el mar para renovar su virginidad, ¿no? Entonces la virginidad empieza a mostrarse como un asunto de valor social. Pero claro, las orgías no solo eran exclusividad de Dionisio, ¿no? A la madre tierra también este tipo de encuentros, que había una copulación masiva, pues era una forma de festejar y de celebrar la fertilidad y la abundancia. Entre los griegos, la homosexualidad tenía, digamos, una jerarquía establecida y era preferible que fuese entre dos hombres, preferiblemente un hombre mayor y uno menor. Entonces, se daba así una relación entre Erastes, que era el mayor, y entre Eromeno, que era el hombre menor. Y era una relación que se ofrecía sabiduría amatoria por parte del Erostes y protección a cambio de lealtad y belleza de parte del Eromeno. El amor homosexual entre hombres era definitivamente más apreciado que el amor entre mujeres, que era considerada una pasión vacía, ¿no? Ya había una ruptura ahí. Pero también una cosa muy particular, y es que entre los griegos la homosexualidad estaba reservada para personas cultas. Por su parte, el matrimonio, y miren, la ancestralidad en esto sigue siendo un contrato que hacía honor a su fórmula ritual, que era: te entrego a esta mujer
para la procreación de hijos legítimos, ¿no? Te entrego a esta mujer para la procreación de hijos legítimos. La prostitución fue una práctica muy extendida en Grecia, en la que los hombres vendían su virginidad y las mujeres tenían o una condición de esclavitud o se convertían en damas de compañía, y estas damas de compañía pues se exigía una preparación intelectual para el ejercicio, ¿no? Bueno, pero en medio de esta sociedad tan compleja ya, de alguna manera de un referente mucho más cercano a nosotros, aparece la figura de Safo de Lesbos, que tal vez sea una referencia, la referencia más inmediata de la voz poética femenina de la antigüedad. Pero su obra fue desaparecida casi por completo, al igual que la de otras mujeres que son referencia, además del poder erótico de la palabra. La enorme dimensión de Safo, pues, es indiscutible, y ella es una digna heredera de las pitias que ofrecían los oráculos en hexámetros, en poesía. Safo es la primera mujer que canta su bisexualidad y da origen, digamos, a lo que se considera la literatura erótica griega. Y fue la primera también en cantar en su obra esa dimensión emocional humana, en la que reconoce los sentimientos que ella alberga. Entonces, la pasión, la desilusión, la nostalgia, la dulzura, la ternura, el desengaño, pues digamos que los manifiesta, y mucho de lo que es el paradigma de lo que es el amor nace en la obra de Safo de Lesbos. Pero junto a Safo de Lesbos también hay otras mujeres que nos han sido contadas a partir de los hombres. Por ejemplo, Asminda de Creta la conocemos por la obra de referencia de Plutarco, es decir, Plutarco fue el que referenció a Asminda de Creta. Pero existen otras que me parece interesante que sepamos que existe, como Corina de Tanagra, Telecita, Praxila, Erina, Nocide, Mero, y hay una gran cantidad de mujeres que en Grecia cultivaron la palabra desde lo erótico. Y vamos a dar un salto desde Grecia, no nos vamos a pasar por Roma porque no existe, digamos, una referencia muy significativa. En la medida que todo el sistema patriarcal se fortalece, la palabra erótica de las mujeres es más difícil de encontrar, y nos vamos a ir hacia la Edad Media. Y la Edad Media sí que es interesante, porque en la Edad Media, que es ese periodo de la humanidad que va desde el 476, en el cual se da el fin del Imperio Romano, y hasta el descubrimiento de América en 1942, pues además marcado por el feudalismo, marcado además por el ascenso de la religión católica, pues se da algo muy especial en lo que es la sexualidad, ¿no? Porque oscila entre dos polos opuestos y contradictorios, porque el sexo se convierte en algo absolutamente pecaminoso, reprochable, peligroso, pero también del otro lado se convierte en lo más soñado, en lo meditado y además en lo secretamente deseado. El cristianismo en la Edad Media separaba el sexo como en dos opuestos, ¿no? Por un lado estaba en los actos naturales y en el otro lado estaban los actos contra natura. Los actos naturales son los que están dados hacia la procreación, y todos los actos contra natura pues son los que no están dados para la procreación. Son una especie de enfermedad. También en la Edad Media, a través de todo este pensamiento, la idea de la castidad empieza a ser un valor trascendente que nos guía en el salvamento de las almas. La virginidad comienza a estar entonces
como un punto central en la vida social y en la vida personal, en la vida familiar. Es decir, en la virginidad cae un enorme peso porque además era considerada la única forma de estar puro y de estar antes del pecado original. Era una forma de estar salva del pecado original. Y bueno, y en el matrimonio, digamos que se daba la sexualidad como una forma honesta de copulación, ¿no? Que era la forma de tener una práctica del sexo casto, ¿no? Opuesta a la fornicación, es decir, al sexo por fuera del matrimonio. En aquel momento comenzaron a darse prácticas para calmar la ansiedad sexual. Por ejemplo, para los hombres se hacían sangrías en las venas superficiales de los muslos y para las mujeres se practicaban unas lavativas de incienso en la vagina para poder dominar la ansiedad sexual. Los actos contra natura pues eran todas las acciones sexuales que no tenían como objetivo la reproducción. Entonces ahí nacieron las filias, la zoofilia, bueno, la homosexualidad, la masturbación, el coito interruptus, el sexo en la menstruación, el sexo en el embarazo y aún el sexo en los... El sexo oral. El sexo oral era considerado contra natura, el sexo anal era considerado también contra natura, y además no solamente contra natura, sino pecados. Y habían creencias, por ejemplo, de que cuando nacían gemelos, era el resultado de que la mujer había disfrutado muchísimo en la copulación, ¿no? Entonces había cierta carga de culpabilidad, porque es que el acto sexual para la mujer no era gozoso, era simplemente una manifestación de la reproducción, una necesidad de la reproducción. Al contrario de Sumeria en la Edad Media, el incesto era considerado grave, pero no se consideraba contra natura. Ni tampoco el sexo después de la menopausia, lo cual sería de cierta manera alguna buena noticia, ¿no? La mujer medieval era educada en papeles eminentemente pasivos, entonces era dada para el casamiento, para la sexualidad pasiva, para la gestación, para el parto, para la lactancia, es decir, solo debía recibir y aceptar, pero no era protagonista, no era dueña de nada de esto que pasaba, ¿no? En la Edad Media también el adulterio comenzó a considerarse un delito, un tipo de deshonra de tipo religioso, y se dio también origen a la figura del bastardo. Sin embargo, estaba la figura de la barraganía, que era un contrato de amistad y compañía entre un soltero o un clérigo con una mujer soltera, y pues digamos que se basaba en la permanencia y en la fidelidad de parte de la mujer hacia el soltero o el clérigo. La Edad Media tuvo un desarrollo de la prostitución bastante singular, porque la prostitución, pues siendo un pecado para la Iglesia, acabó siendo reconocida por la Iglesia como un mal necesario. Y se argumentaban tres razones. Principalmente que los hombres que buscaban las relaciones sexuales con prostitutas servía, uno, para proteger a las mujeres respetables de la seducción; dos, para proteger a las mujeres de la violación; y tres, para que los hombres pudieran ejercer su sexualidad en los tiempos en que las mujeres estaban enfermas y no podían acceder a ellas, y era pecado. Es decir, era una forma de proteger el alma de los hombres. En algunas ciudades medievales, las prostitutas
empezaron a ser sacadas de los centros, de las aldeas, de las ciudades, para poner unas zonas específicas en las que ellas podían estar, y en las que no, fueron obligadas a vestirse con algún tipo de distintivo que las diferenciaba del resto de mujeres. Entonces tenían que llevar unas prendas de mantitas cortas, faldas púrpuras, cintas rojas en la cabeza, por ejemplo. En Florencia las obligaron a llevar guantes y campanitas en los sombreros, ¿no? Y En Amsterdam llevaban una linterna roja, por eso se llama el barrio rojo. El barrio rojo, claro, ahí habían unos distintivos muy claros. Y en Semana Santa, las prostitutas eran encerradas en los llamados conventos de las arrepentidas. Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los, digamos, de uno de los bastiones de toda la teología y de los planteamientos religiosos, consideraba que el único acto sexual que no era sodomía era el coito vaginal. La homosexualidad fue arduamente perseguida y castigada con la muerte, y podía también ocasionar o mutilaciones o aún la hoguera, ¿no? Si la homosexualidad se daba en el sacerdocio, por ejemplo, eran colgados en jaulas y suspendidos y les hacían morir de hambre. Se tiene el dato que en 1477 a una mujer declarada lesbiana en la ciudad de Espira fue llevada a morir ahogada en el río Rin en ese año, ¿no? Entonces, habían unas condiciones de muchísima persecución. Por ejemplo, la masturbación era considerada uno de los pecados más graves y se consideraba para los hombres contra natura porque desperdiciaba la semilla procreadora. Para las mujeres no hay una literatura clara de por qué era considerada pecado grave, ¿no? Porque se sabe que habían unas relaciones lésbicas en los conventos. Y las mujeres dentro de los conventos se ha descubierto algunos consejos entre ellas que pues lógicamente no se han dado una publicación porque digamos se dice que no tiene un valor literario o un valor teológico. Sin embargo, entre ellas habían consejos que implicaban las prácticas sexuales entre ellas. La única posición sexual natural en la Edad Media, además aprobada por la Iglesia, era el sexo, en la posición del misionero, que era el hombre arriba y la mujer abajo. Las otras posiciones, como que la mujer se colocara arriba del hombre, se le llamaba coito a tergo. Coito a tergo. Cuando el hombre se sitúa detrás de la mujer no era permitido tampoco, porque según ellos esto altera el rol de la pareja, es decir, el hombre siempre tenía que ir arriba y por supuesto, bueno, lo que ya Marcela había preguntado, el coito anal y el sexo oral eran considerados pecados porque la finalidad era el placer y no la reproducción. Pero también en esta época se dio el desarrollo de los condones y de los llamados consoladores, que digo yo no deberían llamarse consoladores, pero esta fue la época en donde se dio esto. Los condones se dieron inicialmente no para prevenir embarazos, sino para cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual que en ese momento eran espantosas. En especial el contagio de la sífilis. Se sabe que había penas de 1 año a pan y agua a las mujeres que utilizaran consoladores, si se descubría que usaban consoladores.
Y bueno, para la pena de los hombres, para la masturbación o algún instrumento para la masturbación era menor, eran 40 días de penitencia nada más, para las mujeres un año. Fue la época también del infame cinturón de castidad, que fue una práctica común y muy extendida lamentablemente, y que era dado, pues imagínense, bajo los argumentos, uno, de que las mujeres no perdieran su virginidad, pero también para cuidar que las mujeres no fueran violadas. Estos cinturones tenían dos llaves, una la tenía el padre o el marido, que eran los que estaban, digamos, legitimados para ponerlo, y la otra la tenía el sacerdote. Entonces, en medio de todo esto, en medio de toda este medio tan compulsivo, fue, además que tenía un factor de tanta represión con la sexualidad, es importante saber que existieron las Frauenlieder, que representan una forma de poesía femenina marginal, una forma de poesía marginal y popular que tiene como tema un carácter amoroso, erótico, y pues que fue condenado por la Iglesia, además porque fueron consideradas toda la obra de estas mujeres, de las Frauenlieder, que además se dio en Alemania, como cantos diabólicos y obscenos, pero ahí existen, ahí están para comprobarnos que siempre hemos estado ahí, que a pesar de toda la represión, ahí hemos estado. Para la Edad Media, quienes quieran conocer la obra, pueden referirse a escritoras como la condesa Beatriz de Día, como María de Betador, como Christine de Pizan, entre muchas otras, que dejaron poemas escritos desde el sentimiento de ser mujer, como trovadoras, ¿no? Y empezamos a ver entonces en este momento un desarrollo más hacia el amor cortés. Ya no es el erotismo nada más, sino viene el elemento del amor cortés muy puesto. Y también tenemos que ver algo, y es que la Edad Media, o lo que llamamos nosotros Edad Media, no es una unidad compacta de desarrollo de la humanidad, sino que existió por otro lado esa cultura musulmana, que fue muy liberada y que sí permitió la voz poética de las mujeres, digamos desde la poesía culta, erótica y satírica, que hay una enorme producción en este tiempo, ¿no? Y entre ellas pues está Walada la Omeya, Sayat de Almería, o una mujer bereber, que fue a mí siempre me cuesta trabajo decirlo, Alá Bir Suyuf, que estuvieron en esa España también, mora, que dejó, digamos, cantos anónimos y cantos con firmas de estas mujeres que dieron otra posibilidad de desarrollo. Entonces, hoy no vamos a tener la cuenta larga, sino hasta la Edad Media, y miren todo lo que hemos recorrido. Y cuánto de esas ideas habitan nuestro cuerpo. Cuánto de ese eco habita en nosotras. Cuántas de esas ideas están todavía, digamos, legitimando o deslegitimando nuestra soberanía en nuestro cuerpo. Quiero compartirles especialmente dos poemas de estas mujeres extraordinarias. Tomo aquí. De estas mujeres extraordinarias que se impusieron a una edad media y a un poder terrible, a un poder que no nos permitía a nosotras la palabra, que no nos permitía el cuerpo, y sin embargo estas mujeres estuvieron ahí.
Este que están viendo es un poema anónimo, un poema que es recogido de esta cultura musulmana que permitió la palabra y que se dio paralela a toda la persecución en Occidente. Esto decía: amigo mío, decídete, ven a tomarme ahora, bésame la boca, apriétame los pechos, junta, ajorca y arracada. Mi marido está ocupado. Y este otro, perdón, a ver, este otro magnífico, de Igualada, La Omeya. Doy gustosa mi mejilla a mi enamorado y doy mis besos a quien los quiera. Zainab de Almenera escribe. Oh, perdón. El primero es de Igualada la Omeya y Zainab de Almena es este segundo verso. Oh, tú que cabalgas en busca de la satisfacción de tus deseos, detente un instante para que yo diga lo que siento. El primero de Igualada la Omeya. Doy gustosa mi mejilla a mi enamorado y doy mis besos a quien los quiera. Y Zainab de Almena nos dice: oh, tú que cabalgas en busca de la satisfacción de tus deseos, detente un instante para que yo diga lo que yo siento. La vitalidad de lo escrito nos permite encontrarnos de una manera maravillosa con todas estas luces, con toda esta ruta de migas que nos echa hacia atrás en esa cuenta extensa y nos dice que siempre hemos estado allí. ¿Cómo les llega todo esto a ustedes? ¿Qué tendríamos por hablar, por decir de estas mujeres? ¿Las conocían? ¿Qué sienten al leerlas? Abrimos entonces para la participación. ¿Cómo les llega? ¿Sabían tantas cosas de la Edad Media? ¿No les parece que en muchas cosas seguimos en la Edad Media aquí? Los tiempos no cierran, los tiempos permanecen en una latencia. Y tenemos que definir si nuestro cuerpo, si nuestro aquí y ahora sigue resonando con la Edad Media o si nos atrevemos a ser mujeres de nuestro tiempo. Muy bien. A ver, abramos y ¿qué? ¿Cómo les llega? ¿Qué tal esto? Toda esta información se las voy a guardar en la plataforma. Así que si no alcanzaron a anotar, no se preocupen, ahí las van a tener. Además, para la bibliografía de algunas también completa. Me llamó mucho la atención lo de las musulmanas. Pues somos muy eurocentristas y realmente uno piensa en la Edad Media y siente que es como la historia del mundo, y pues en América verá otra historia completamente diferente que no tengo ni idea cómo sería en ese aspecto. En Asia también completamente diferente, y ahora pues pones aquí lo de los musulmanes y me genera además muchísima intriga de cómo pudieron, o sea, qué ha pasado para que lleguen los musulmanes a lo que son hoy. Y como todo como ven a la mujer y todo el asunto. Entonces, como que, wow, no, ni siquiera se me había ocurrido pensar en esa posibilidad que los musulmanes tenían este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, completamente desconcertada. Vanessa, ¿tú alzaste manito? Sí. Bueno, no, para mí, súper nuevo, la mayoría, sobre todo, bueno, el medioevo yo creo que es como también lo que tenemos más referente respecto a Europa, como dice Marcela. Me llamó muchísimo la atención toda la historia sobre Sumeria,
yo creo que, o yo misma lo he dicho, bueno, ahorita, o sea, estamos como en muchas luchas, pero haber sido mujer en el pasado, no era una opción. Pero viendo todo lo de Sumeria es como, ¿qué? O sea, no sé si es el paraíso, pero, o sea, el lugar que tenía la libertad, eh, cómo eran tan dueñas de ellas mismas, o sea, no tenía ni idea que había como ese rastro y sobre todo tan antiguo y en una cultura donde nace el primer lenguaje. Entonces, como muy a propósito de este taller, el lenguaje y la mujer como en ese protagonismo me llamó muchísimo la atención y yo creo que nunca pues había hecho como el ejercicio tan consciente de hacer un rastreo de eso a través de la historia. Entonces, como, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Lo que tú dices, Vera, y que del pasado todavía lo traemos. Entonces, creo, bueno, en mi caso hay mucho de esas épocas que inconscientemente como que está ahí entre, pues, las vías que todavía persisten, la cultura, la religión, las instituciones. Pero lo de Sumeria sí fue una gran sorpresa, no tenía ni idea. La cuenta larga, la cuenta larga. Y es cierto, tenemos una educación eurocentrista y nos olvidamos de todos esos otros universos humanos que nos traen pistas, además luces, de lo que es la conformación de lo humano, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Coricancha en Cusco, pero el Coricancha era un centro espiritual, político, de mujeres que estudiaban y dentro de lo que estudiaban o compartían sus saberes más bien, estaba el conocimiento comunitario del placer sexual. No era nada más, es decir, era permitido y no solamente permitido, sino era absolutamente al lugar la necesidad del conocimiento profundo de la sexualidad de lo femenino, porque es que la sexualidad es fuerza fértil y fuerza creadora. Entonces, una sociedad que estaba con un vínculo de ombligo con Pachamama, con la fuerza de creación desde lo femenino, pues no puede negar el cuerpo de las mujeres. Muy bien. ¿A quién más le resuena cositas de lo que hemos visto? A ver, es que nosotras las mujeres es como que perdimos nuestro poder o nuestra igualdad cuando matamos a las diosas femeninas. Ese fue por ahí se empezó, ¿no? Porque antes estaban todas estas diosas a la fertilidad en todas las culturas y a lo largo de todo el mundo, y después llegamos con el cuentico de un único dios y de que la mujer es como una sierva. Entonces yo creo que claro, las culturas antiguas no manejaban la cuestión de género. Por ejemplo, esta semana salió una noticia de que creo que en Argentina habían encontrado los restos de una mujer de la época de las cavernas y descubrieron que no era recolectora, sino cazadora. Y debido a los vestigios de esa zona, los científicos calculaban que más o menos el 50 al 70% de las mujeres de esa zona en realidad eran cazadoras, no recolectoras. Oiga, la mano de comentarios de hombres que eso como que les vulneró su masculinidad, diciendo, ay, ahora hasta para eso tenemos que ser políticamente correctos y ahora la mujer también salió a cazar. Y yo decía, ¿y es que acaso en esa época había distingo en el género? O sea, estaban con el cuento del hombre arriba, la mujer abajo, pero claro, el pensamiento de muchos hombres hoy en día, del desconocimiento de los contextos, de cómo se da la historia y cómo están los contextos, creyendo que el hombre de las cavernas, pues,
decía uga uga, yo soy el amo y señor, y la mujer, el golpecito y el arrastrarlo, ¿no? Yo hoy veía algo también muy simpático y era esta estatua que pusieron en Nueva York frente a los tribunales donde se investiga casos que tienen que ver con violencia hacia la mujer, que es Medusa con la cabeza de Prometeo, ¿no? Al contrario del mito, ¿cierto? Y era una llamada del artista a recordar la historia de Medusa. Medusa realmente era una mujer muy bella que es violada en el templo, creo que de Hera o de Atenea, no me acuerdo, y esta otra diosa la castiga, pero el mismo autor dice, ¿la castiga o la protegió? Dándole esos cabellos de serpiente para defenderse de los hombres, ¿no? Y después llega Prometeo y la mata. Entonces decía, no, reconstruyamos el mito. A lo mejor Medusa no es la victimaria, no es la mala de la historia, sino una víctima más. Entonces es interesante también esa parte de cómo los mitos se pueden reconstruir, porque dice, en la mitología nunca se entendió, nunca supimos si esta otra diosa lo que estaba haciendo era castigarla o protegiéndola al darle estos cabellos. Y es interesante, porque en esa época no había el machismo como tal, porque existían las diosas. Y el problema fue que perdimos a las diosas y nosotras como mujer en la sociedad bajamos, y mucho de nivel. Bueno, sí, es cierto, perdimos el Olimpo de las diosas, fuimos expulsadas de ese Parnaso, ¿no? Y bueno, ahí estamos reconstruyendo la historia en buena hora. Y yo quiero presentarles a nuestra invitada central de hoy, a Delmira Agustini. Delmira Agustini, que es desafortunadamente una de las grandes olvidadas de la literatura latinoamericana. Delmira Agustini nació en Montevideo, en Uruguay, en 1886 y nace en medio de una familia un poco extraña para la época, una familia muy liberal y una mujer que se permite desde muy pequeña empezar a escribir, pero no solamente escribir, sino una mujer que se enmarca dentro del modernismo, que es esa primera tendencia, ese primer movimiento literario que nace en América con una nostalgia terrible de Europa, que nace, pues, digamos, con el fundador que es Rubén Darío, nicaragüense. Esta niña por su época se enmarca en este movimiento, pero se enmarca a escribir erotismo. Y además en una condición muy simpática porque es su padre, además que la adora, la nena Agustini, ¿no? Además bellísima, las fotos que vamos a ver, la mayoría son de él. Su papá recoge las notas que ella deja por toda la casa, además porque escribe desordenado. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, he escrito muchísimo y dejo notas por toda parte, por toda la casa están llenas de noticas que he escrito. Bueno, parece que la nena Agustini tenía esta práctica también que es tan común a tantas escritoras. El padre la recogía, tenía una letra de garabato, el padre las pasaba en limpio y ordenaba, digamos, la obra de su hija, que comenzó a los 8 años a hacer referencia dentro del mundo cultural en Montevideo, que era una sociedad muy especial en ese momento. Aquí tenemos otra foto de la nena Agustini, que además fue leída por Rubén Darío y fue reconocida, digamos, en el ámbito latinoamericano por su obra que fue publicada, por su obra que tuvo lugar en revistas, que tuvo digamos, un aspecto de divulgación muy especial para la época también. Aquí la tenemos en otra fotografía y la nena Agustini, pues, se enamoró de un hombre que se llamó Enrique, y este hombre era criador de caballos y domador de caballos. Tuvieron un noviazgo largo que terminó en un casamiento
Y en este casamiento ocurrió algo muy especial. Estamos viendo una fotografía del matrimonio. De blanco tenemos a la nena Agustín y al lado de Bigote está este hombre, su marido, Enrique Reyes. Y detrás de la novia se alcanza a ver un hombre que tal vez ustedes puedan alcanzar a ver en la fotografía, que es Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, poeta, que había llegado al matrimonio de la nena Agustini, que había establecido con él una relación epistolar bastante larga y que había ocasionado en la nena Agustini, en Delmira, un amor inusitado. Cuando llega Manuel a la boda ya era inevitable, se casan, y fue una relación que no duró más de 7 meses, dicen de 3 a 7 meses, ¿no? Pero en el mes 7, Delmira Agustini, pues digamos que se divorció, fue la primera mujer divorciada en Uruguay, lo cual representaba pues para ese momento un punto de ruptura, ¿no? Llegar y divorciarse. Tal parece que Enrique Reyes no pudo con la afrenta social de ser el primer hombre divorciado, ¿no? La citó a la nena Agustini en un hotel, ella fue y Enrique la mató. Murió muy joven, cerca de los 27, 28 años, 1914, muere la nena Agustini, fue asesinada la nena Agustini, un feminicidio en ella. Además, porque de las cosas que pasaban era que Enrique Reyes quería que esta mujer se comportase como una esposa, y el comportarse como una esposa implicaba renunciar a su ser como poeta. Parece que este fue uno de los principales factores. Y es que la nena Agustini escribía en 1907, apareció uno de sus poemas que se llama El intruso. Y miren aquí lo que esta mujer es capaz de escribir. Amor, la noche estaba trágica y sollozante. Cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura, luego la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios, tu frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura, y hoy río si tú te ríes, y canto pues si tú cantas, y si tú duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. Del libro blanco, 1907, se llama El intruso. Y tenemos todavía una poesía mucho más reveladora, mucho que muestra lo dueña que esa mujer era de sí misma. Y a ver ustedes a qué se les parece. Ceguera. Me abismo en una rara ceguera luminosa, un astro, casi un alma, me ha velado la vida. ¿Se ha prendido en mí como brillante mariposa o en su disco de luz he quedado prendida? No sé. Rara ceguera que me borras el mundo, estrella casi alma con que asciendo o me hundo. Dame tu luz y vélame eternamente el mundo. Esta es nuestra invitada de hoy. Una invitada que parte, digamos, la literatura latinoamericana y que nos permite encontrarnos con una mujer que en 1907 estaba contándonos acerca de la maravilla que es esa fusión entre la palabra y entre el placer y entre el deseo. ¿Conocían a la nena Agustini y a Delmira?
Bueno, la nena Agustini, Delmira Agustini, la han rescatado, digamos, en la memoria, afortunadamente, escritores como Eduardo Galeano, ¿no? Y la ha puesto ahí de referente también en su obra. Pero también creo que viene una tendencia en alza de poder conectarse con esta mujer. ¿Qué será la ceguera? ¿Con qué las conecta la ceguera? ¿Con qué las conecta todo esto que hemos estado viendo hoy? ¿Cuál es esa conexión que les da? Que les llega. Si pudieran elegir una palabra de qué sienten ahora, que las vincula con toda esta información, con todo este cuento de mujeres. Yo, por ejemplo, he sentido asombro. En mi vida como escritora, realmente la erótica me llega tarde. Porque he escrito crónica periodística, he escrito libros para jóvenes, y la erótica para mí era algo negado. Y afortunadamente, dentro del taller de habitación para escribir, nació la necesidad de escribir desde el cuerpo, que ha sido, digamos, ya en estos 3, casi 4 años del taller, ha ido madurando. Y en uno de esos talleres me llegó la invitación de parte de las estudiantes en ese momento de habitación para escribir. Me llegó la invitación para participar de Erótica Production. Y me pusieron en el reto y me pusieron en el camino de la escritura desde el erotismo. Y para mí ha sido una experiencia de reinvención personal, y me ha implicado también el asombro de encontrar que la escritura del erotismo me pertenece también. Yo me sentía un poco ajena a la posibilidad de escribir desde el erotismo, ¿no? Y la posibilidad de atreverme me ha posibilitado escribir un montón de historias en los que estoy yo fragmentada y está la que soy e imagino y puedo ser, y no he sido o no soy. El erotismo creo que nos da esa posibilidad maravillosa. Bueno, ¿algo por decir o nos vamos a escritura caliente? Porque hoy se ha ido así, volando el tiempo. No, pues, Carolina. Sí. Bueno, Carolina y Adelaida, ¿sí? ¿Vamos así? Vale. Bueno, yo quería contarles que yo me siento muy identificada con esos sentires. Siempre me he cuestionado, bueno, me he cuestionado, no, me he preguntado porque yo desde el colegio escribía cartas de amor y yo vendía cartas de amor. A mí mis compañeras me pagaban por escribir cartas de amor y por hacer dibujos con las cartas, porque siempre he dibujado, he pintado. Y desde el colegio participaba en concursos de poesía, de versos, y empecé a escribir poesía erótica muy chiquita. Pues lo digo chiquita porque apenas estaba en el colegio cuando empecé a escribir. Pues yo digo que era poesía, ¿no? Pues era mi sentir. Y siempre me he preguntado por qué desde tan chiquita empecé a escribir.
y me gusta mucho lo que escribo, me siento libre, no me siento ni juzgada ni apenada, me gusta mostrar lo que escribo de hecho. Al contrario, no siento que sea lo más íntimo de mí, que no lo pueda mostrar a nadie, no. Al contrario, disfruto que otros conozcan lo que escribo, ¿sí? Y eso siempre me ha llamado la atención de mí, porque de hecho a veces me pasa, por ejemplo, ayer, solamente pensando en esta experiencia de hoy, me llegan a la mente versos, ¿sí? Y yo me siento a escribirlos. Yo siempre digo que mi mente siempre está eyaculando letras. Esa es la forma como yo describo lo que me pasa, como que no dejan de eyacular las letras. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy bonita y la verdad es que lo que más escribo es poesía erótica. Yo escribo cuentos, escribo ensayos, narrativas y de hecho soy investigadora de un grupo de investigación más desde la parte científica y escribo artículos para revistas científicas. Entonces es muy chévere sentir ese contraste, ¿no? Como el de que soy la que escribe artículos de ciencia, pero también puedo escribir lo más básico que me sale cuando eyaculo letras. Entonces, esa polaridad mía siempre me ha gustado mucho de mí, el sentirme que tengo esas dos facetas, que puedo ser la que escribo lo más básico de lo que siento, de mi esencia como mujer, de mi conexión con mi sexualidad, con mi erotismo, y escribir un artículo para una revista. Eso me parece fascinante de mí misma. Gracias, Carolina. Además, teníamos pendiente tu presentación. Mil gracias y bienvenida. Adelaida. Pues yo la verdad tengo sentimientos encontrados cuando escuché eso, porque lo primero que me generó fue como envidia, como cómo puede ser que salga eso así. Yo solía escribir muchas cosas eróticas, creo que todavía en mis escritos hay mucho erotismo, pero llegó un momento en el que por cosas de la vida me cerré. Y creo que parte de estar aquí es buscar esa apertura, pero entonces veo, sobre todo con envidia, llegar al cuerpo como un primer paso, como volver al cuerpo, pero esa entrega de cómo entrega el cuerpo como un regalo compartido y cómo acepta también el cuerpo del otro como lo más precioso. Yo me quedé con ese encuentro que muestra no solo esa libertad de parte de la mujer, sino esa forma de acogerse los cuerpos. Para mí, cuando leía eso, la cerradura, yo veía la llave, o sea, veía era ese momento en que se encontraba la cerradura con la llave y se abría la puerta y dije, ay, qué envidia, yo quiero que se abra mi puerta. Sí, sí, es maravillosa, es maravillosa. Para mí, Delmira Agustini es de esas mujeres, de esas escritoras que tenemos que tener al alcance de la mano, leerla, maravillarnos y bueno, creo que sentirnos herederas, legatarias, legítimas de todas estas mujeres, de esas mujeres que no sabemos en Sumeria quién escribieron, pero escribieron de alguna manera para nosotras, ¿no? Escribieron para que nosotras podamos decir, para que nosotras podamos contar, para que nosotras podamos cantar nuestro cuerpo, para decir libremente voy hacia ti, ¿no? Para reconocernos nosotras en la legitimidad profunda que estas mujeres han hecho abriéndonos el camino. Por eso es importante el recuento, por eso es importante esa genealogía de escritoras, abrazarlas, para saber que la legitimidad de la palabra reside en nuestro cuerpo, reside en nuestras historias, reside en nuestro deseo profundo. Bueno, entonces vamos a hacer una escritura en caliente para no irnos hoy sin producción. Hay un ejercicio que a mí siempre me gusta mucho y vamos a hacerlo de partida. 140 caracteres de erotismo.
de lo que en este momento esté vibrando en ustedes. Con el adicional, que en esos 140 caracteres de erotismo venga alguna referencia a oído, tacto, vista, olfato, gusto. Que esté en estos 140 caracteres de escritura de erotismo, incluido algún sentido. Si quieren, nos desconectamos 10 minutos, es decir, 8:45 estamos aquí, para en los últimos 15 minutos rápidamente nos compartimos lo que han escrito. ¿De acuerdo? Son 140 caracteres. Puede ser más, puede ser menos, no nos vamos a poner muy exegéticas, ¿cierto? Pero es para que sepan más o menos los caracteres acerca de una frase así, que llegue y parta en este momento la creación de la escritura del erotismo. Y que involucre alguno de los 5 sentidos. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, le quité la palabra Twitter porque pasó un incidente en algún taller en que yo dije, escribamos un Twitter, 140 caracteres y mandaron el Twitter. Quiero decirles que fue absolutamente popular quien lo envió, pero vamos a hacerlo así. Una frase, 140 caracteres aproximados en los que involucre la creación erótica y en la que esté incluido al menos uno de los 5 sentidos. Entonces, si quieren, nos desconectamos y nos vemos a las 8:45. Yo voy a seguir aquí.